Defender actualmente en Clash of Clans es muy difícil, pero si además cometes estos errores graves, ascender te va a resultar imposible. En este video verás infinidad de errores comunes en tu diseño y al defender, y cómo evitarlos para pasar de una defensa débil y vulnerable a una fuerte e invencible. La defensa es clave para lograr el ascenso y llegar a ligas con mejores bonus estelares, lo que hará que progreses más rápido en tu aldea. Además, es vital para ganar guerras y ligas y ayudar a tu clan. Por eso, este video es súper importante. Y el primer error que debes evitar es tener un solo diseño. Hace ya mucho tiempo que podés copiar diseños de YouTube o de internet y pegarlos en tu aldea para no tener que ir colocando muralla a muralla. Por eso, contar con un solo diseño para tu base te priva de poder cambiarlo si no te está funcionando para defender, sobre todo en guerra o liga de guerra. Como mínimo, guarda 3 de farming y 3 de guerra. No te digo comprar con gemas los espacios extras, no es necesario, solo lo usan los jugadores profesionales. Pero sí tenés siempre a mano varios diseños, sobre todo cuando cambia el meta de tu ayuntamiento en alguna actualización. Por ejemplo, uno con el ayuntamiento centrado, otro con un diseño anti 3 estrellas y otro diseño donde el castillo sea imposible de eliminar. Y hablando de castillos, el segundo error es salir a defensa sin castillo del clan. En farming, vaya y pase, pero en guerra o en liga competitiva es inadmisible. Desde ayuntamiento 4 hasta los ayuntamientos más altos, el castillo es una pieza fundamental en tu defensa. En los primeros TH, con valquirias o magos, vas a eliminar a las tropas con muchísima facilidad. Al avanzar un poco, puedes utilizar cazadoras y superglobos para matar a los héroes rivales rapidísimo. Y en ayuntamientos altos, brujas con cazadoras son ideales. Pero también puedes usar golem de hielo para ralentizar las tropas enemigas y de ese modo causarles el fail time. De hecho, una estrategia brutal es colocar el castillo céntrico, de forma que el rival no pueda activarlo de manera sencilla lanzando solo unas tropas, y que tus tropas salgan a defender cuando ya tenga todo su ejército en el núcleo de la base, recibiendo el daño de todas las defensas. Hay un error mucho peor que literalmente arruina tu base, pero más adelante vamos a hablar de eso. Colocar cohetes de defensa junto al soplador es gravísimo. Usando solo 2 o 3 rayos, el enemigo podrá quitarse de encima tus mejores defensas contra tropas aéreas, que, casualmente, son el ataque más importante del momento. Por ello, aléjalos. No los pongas a menos de 4 casillas de distancia por lo menos. De hecho, te recomiendo tampoco alinearlos de esta manera, ya que pueden caer con un buen flechazo gigante de la reina arquera enemiga. Y otro error que guarda mucha relación con el anterior es regalar valor defensivo. Seguramente alguna vez pensaste que colocar tus defensas más fuertes en un mismo compartimento era una decisión inteligente. Pero bueno, en realidad no. El valor defensivo es básicamente el poder que tiene una defensa y qué tan importante es en tu base. Por ejemplo, el águila es de las defensas que más valor defensivo tiene, porque hace mucho daño y posee un alcance inigualable, mientras que el cañón tiene mucho menos valor defensivo. Si juntas el águila, las torres infierno, las torres de hechizo y otras defensas fundamentales en el mismo sitio, pueden ser eliminadas fácilmente al inicio del ataque con algún dirigible de Super Yetis, una bola de fuego del centinela con hechizo de terremoto o simplemente lanzando bien los hechizos de rayo, teniendo que defender tu aldea sin los componentes más importantes. Te recomiendo a la hora de diseñar, vaya dispersando el valor por toda tu aldea. El águila por un sector, el monolitro por otro, el ayuntamiento por otro, pero tampoco aísles tu ayuntamiento de esta manera. Antes podía ser útil, porque enviar tropas hasta allí era todo un desafío, pero desde la llegada de las máquinas de asedio, se volvió pan comido. El dirigible, por ejemplo, puede arribar hasta el ayuntamiento sin problemas y quitárselo de encima gastando muy poco valor de ataque. En todo caso, puedes añadir una torre de invisibilidad junto al TH para que sea un poco más difícil eliminarlo. Pero en general, no te recomiendo esta estrategia para nada. ¿Alguna vez te trolearon estas bases tóxicas? Te leo en los comentarios. Como tampoco te recomiendo situar trampas alrededor del ayuntamiento, por un simple motivo. Desde TH12 hasta TH18, el ayuntamiento defensivo ataca, con los gigateslas, la gigainfierno o los guardianes. Esto hace que, en general, el rival espere hasta esa zona para activar el tomo eterno del centinela, para evitar todo ese daño.
Entonces, si pones todas tus trampas allí, van a perder su valor, porque explotarán, pero no harán ningún tipo de daño a las tropas enemigas. Es mejor ubicarlas en kill zones o zonas donde el rival no espere ninguna trampa. ¿Cuál es tu trampa favorita del juego? La mía es el tornado. Uno de los peores errores, y es bastante común, es colocar todas las defensas en un solo compartimento dentro de la muralla. Los muros son brutales para frenar tropas terrestres, y haciendo esto, los desaprovechás por completo. Lo mejor es tener una base bien compartimentada que obliga a las tropas a perder tiempo rompiendo murallas, mientras que tus defensas las van matando poco a poco. Otro es colocar todas las infierno en único objetivo. Es común creer que contra ejércitos de dragones o spam terrestres, esta defensa es más útil en único objetivo porque los eliminará rápidamente. Pero no, un hechizo de esqueletos o de murciélagos la vuelve inútil por el resto del ataque. Esto se puede evitar fácilmente usando torres en múltiple objetivo. Ojo, podés combinar ambas versiones en el mismo diseño, para frenar tanques pesados y al mismo tiempo eliminar tropas de spam rápidamente, sobre todo si se encuentran dentro de las torres de furia. Un error común que parece obvio es no subir de nivel tus defensas. La diferencia entre una defensa de nivel 10 y una al nivel máximo es brutal, y nadie lo va a sentir más que tus enemigos a la hora de atacarte. Incluso si estás rusheando, tenés que mejorar tus defensas. ¿De qué manera? Bueno, priorizando las defensas clave. Estas son las que desbloqueas a partir de Ayuntamiento 9 en adelante. Las ballestas, por ejemplo, las torres infierno, el águila de artillería, el monolito y la torre vengativa en ayuntamientos más altos. Cañones, morteros y torres de arquera no son tan importantes como las nombradas anteriormente, aunque obvio, cuanto mejor nivel tengas, mejor va a defender tu base. Y antes de desvelar el gran misterio del error más fatal que podés cometer, te recomiendo ver mi video anterior acerca de las mejores y peores defensas del juego, donde hicimos un ranking puntuando cada una y además te enseño cómo ubicarlas para sacarle el mayor provecho posible. Te aconsejo ir a verlo y compartirlo con tus compañeros de clan para ganar esta liga y todas las guerras que vengan. Y el peor error defensivo es dejar un hueco en la aldea. Pero déjame explicarte por qué. Esto suele ocurrir cuando copias un diseño y no tenés una de las defensas, o simplemente porque moviste un muro o un edificio y no te diste cuenta de que dejaste un hueco en la aldea. Le estás dando al rival un acceso súper fácil al centro de tu base y va a poder introducir super magos o super arqueras con invisibilidades y rabia, o al rey bárbaro con su balón punzante y botas terremoto, eliminando el sector más importante de tu diseño. Seguime para más contenido como este y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.